¿Qué tal, familia de Pensar con el Corazón? Un gran abrazo para ti. Tal vez es la primera vez que estás pasando por estas redes sociales y canales que utilizamos. Y bueno, si ese es el caso, me presento. Mi nombre es Jaime Ángel, soy colombiano, llevo más de 12 años en lo que es la investigación, la práctica y la difusión acerca del conocimiento sobre la inteligencia del corazón o el poder del corazón o la sabiduría del corazón. En términos más cercanos a la cotidianidad y al lenguaje que utilizamos en el día a día, hablamos de la intuición o las corazonadas, la voz interior o la voz de la conciencia. Este video es muy importante, demasiado importante. Por eso me alegra mucho que lo estés viendo y quiero invitarte a que te quedes hasta el final, porque precisamente aquí te voy a contar cuál es el sumo, la esencia, el comprimido de lo que estos más de 10 años he podido encontrar, he podido experimentar y lo que ha significado para mí, lo que es esto de pensar con el corazón. ¿Y por qué me dedico a ello? Buscando aportar en lo que es nuestro desarrollo personal, crecimiento espiritual o el reapropiarnos de nuestra conciencia de ser. La forma como acá lo presentamos es, decimos que estamos aquí para ayudar a recordar. Yo soy creador de experiencias para recordar. Y recordar, si tal vez no lo has visto en otro de los videos, significa volver al corazón. Desde su raíz etimológica en el latín, pues el re significa volver a o repetir, y cordar viene de la raíz latina corder, corderis, que significa corazón. De esta manera, recordar nos da la interpretación de volver al corazón. Por eso lo que hacemos en este canal es ayudar a volver al corazón. Y en general lo que yo hago a través de escritos, a través de los videos, a través de conferencias, talleres, cursos virtuales y presenciales, es ayudar a volver al corazón. Pero ¿por qué esto de volver al corazón? ¿Por qué es importante? ¿Por qué a ti te debería llamar la atención el recordar? Bien, lo primero que debo decir es que esto te va a llamar la atención si de antemano a ti te interesa el desarrollo personal o la espiritualidad sin religiosidad. Es decir, si tú te consideras una persona buscadora y que dentro de ese ámbito de la investigación y de la búsqueda de respuestas, de sentido, de propósito en lo que es la vida y nuestra existencia, llegaste a un momento de darte cuenta que las religiones no están siendo suficientes, no están llegando como a la profundidad que tú sientes que se debe llegar en estos aspectos. Y por lo tanto decidiste tomar otros caminos, abrirte a investigar, a escuchar, tal vez, por ejemplo, a volver a rescatar lo que es la sabiduría ancestral, las enseñanzas de nuestros pueblos aborígenes, de los cuales yo también vivo enamorado, y es una fuente preciosísima, directa, amplia y con toda la autoridad para hablarnos sobre el corazón. Todos los pueblos originarios nos hablan sobre el poder y la inteligencia del corazón, y todo esto hace parte de lo que es pensar con el corazón. Es de ellos de donde viene esa enseñanza, y ahora tenemos el soporte de la ciencia, que también ya ahora la ciencia está aportando los fundamentos para decirnos que es real, que el corazón puede pensar, que es la inteligencia más desarrollada con la que podemos contar, y que el camino que debemos tomar ahora como humanidad tiene todo que ver con esto, con volver al corazón. No solamente es un tema, sino que se convirtió en algo que salvó mi experiencia de vida. ¿Por qué? Porque encontré sentido a través de esto y porque me permitió hallar mis raíces. Y luego de poder hallar mis raíces, trabajar en dar mis frutos, crecer, estar frondoso, dar mis frutos, como bien estaba diciendo. Por eso me dedico a ayudar a recordar también, es decir, a que otras personas puedan volver a su corazón. Por eso, si a ti te interesa ese tipo de conocimientos como la sabiduría ancestral, si te interesa la espiritualidad sin religiosidad, si te interesa el crecimiento personal y estás convencido de que como seres humanos estamos llamados a la tarea del desarrollo de la conciencia, entonces también te va a interesar esto de pensar con el corazón. De hecho, es muy probable que ya lo hayas escuchado o ya tengas alguna información al respecto dentro del recorrido que vienes haciendo. Ok, como recordar significa volver al corazón, entonces tenemos que hablar de que salimos del corazón. Y para ello
planteemos de entrada entonces que nuestra naturaleza como seres humanos está en pensar con el corazón. Pero ojo, eso no significa anular la mente, no significa sacarla de la ecuación, no. Pensar con, o sea, ligar a nuestro procesamiento mental en la inteligencia del corazón, convertirlos en complemento. Se trata de sumarlos. Y estamos hablando de volver al corazón porque la situación que tenemos es que nos quedamos en la mente. Nos quedamos aquí aprisionados. Construimos una ciudad y unos laberintos llena de calles sin salida, callejones sin salida, rutas sin escape. Una ciudad con muchos sectores sin iluminación, imagínatelo, donde en muchas ocasiones de nuestra experiencia humana nos quedamos atrapados y presa del miedo. Por los programas que hemos tenido, por los paradigmas que hemos asumido, por los traumas que vivimos de niños y que fueron configurando nuestra mente con un programa que es subproducto de cómo piensa nuestra familia, de cómo piensa la sociedad. Recibimos entonces una programación y esa programación domina nuestras vidas. Pero, dado que la programación que recibimos de la sociedad carece del conocimiento profundo del ser y del corazón, entonces recibimos un programa con ese mismo vacío. Y a partir de ese vacío comenzamos a desarrollar una personalidad que lucha por ser parte de esa sociedad que, desafortunadamente, creo que estamos totalmente de acuerdo con esto, está siendo y ha venido siendo autodestructora, además de ser destructora del planeta. Entonces, cuando hablamos de que nos quedamos en la mente, estamos hablando de que estamos presos, ciegos, por ese programa que tiene un fundamento en el miedo. Entonces, ahí es donde, aquí en el tablero, tengo que mostrarles que estamos refiriéndonos a que recordar es un viaje de la mente hacia el corazón. Que en otras palabras, estamos hablando también de ir del ego hacia el ser, porque el ego es esa identidad que te mencioné que se configuró en la mente con base en el programa que recibimos. Una identidad superficial fundamentada en lo aparente y que se encaja o lucha para ser parte de lo que hay afuera en términos de sistema y de sociedad. Entonces, la mente construye esta identidad del ego mientras el corazón guarda la identidad del ser, la identidad esencial. Y esto, en pocas palabras, está muy importante. Esta parte aquí es donde empiezo a contarte cuál es el sumo, cuál es el resumen, cuál es la sustancia, el comprimido de hablar de recordar o de volver al corazón. Estamos hablando de que en nuestras vidas podamos ir del miedo al amor, ir de la mente al corazón, ir del ego al ser, esto significa ir del miedo al amor. Pero fíjense que el planteamiento de este proceso tiene una profundidad y tiene un propósito que se define en sanar. Sanar significa reintegrar, reintegrar significa hacer uno. Quiere decir que el programa que estamos teniendo en la mente, donde sobrevive el ego, allí donde está dominando el ego, es un programa que nos separa. La primera condición de separación es que separa la mente del corazón. Y otras condiciones de separación es que está separando nuestra presencia física, nuestra personalidad o individualidad física, la separa de nuestra naturaleza espiritual, cuando estamos desde la mente y desde el ego. Y luego vamos a ver que esto se convierte también en una separación entre nosotros, entre personas, entre tú y yo. O tal vez tú y yo pensamos similar, entonces nos separamos de otros que piensan no como nosotros. O tal vez estamos en la condición de que tenemos un idioma, un color de piel distinto al de otros, y entonces por esa condición también comenzamos a generar separación. Y luego vamos a llegar a darnos cuenta también de la separación que está ocurriendo entre nosotros como seres humanos con la restante naturaleza, con el medio ambiente, con la Pachamama, como se dice. Estos síntomas de separación luego se ven en lo que es la pérdida de nuestra salud, tanto mental, emocional, física. ¿Por qué? Porque tenemos el vacío de esta guía. Nos hace falta corazón, y tú sabes intuitivamente, a lo mejor lo has escuchado, estoy seguro que sí. Las cosas que se hacen con corazón las tenemos catalogadas como son lo mejor, ¿cierto? Entonces nos hace falta el corazón, cuya memoria es el ser. Aquí está la memoria de lo que aprendemos a pensar, de lo que aprendemos a hacer, de dónde hemos estado y dónde estamos,
La memoria de lo que tenemos y de lo que no tenemos está aquí. Pero aquí tenemos la memoria de ser, lo más esencial, lo sustancial, lo que da el sentido, donde se encuentra el propósito de existir. Es en esta memoria de ser cuya esencia es el amor. Siendo el amor la fuerza, inteligencia, sabiduría, que impulsa la vida, la creación y que además la sostiene en sus dinámicas, en su armonía. Por eso cuando hablamos de volver al corazón, que es volver al ser, que es volver al amor, estamos hablando de sanar porque volvemos a integrar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es la dinámica de sanar, porque cuando vamos en esta dirección, luego va a ocurrir que desde este lado, de lo esencial, vamos a venir a sanar esto. Entonces, desde el amor a sanar el miedo, desde el ser a sanar la condición del ego, desde el corazón a sanar la condición de la mente. Cuando recordamos, lo que hacemos es volver a nuestra naturaleza. Nosotros somos seres de amor, entonces vamos a tener aquí el ser que somos, cuya esencia es el amor. Intuitivamente y de manera natural nosotros nos reconocemos como seres de amor, lo buscamos, y cuando nos decidimos por lo que elegimos que esté en nuestra vida o lo que perseguimos en nuestra vida, esa elección nos guía hacia el amor. Es decir, una persona, un trabajo, etc. Cuando nuestra elección va ligada a que amamos esto, entonces somos seres de amor, automáticamente estamos hablando de que este lado es nuestra naturaleza. Y esto significa que en este lado de acá sucede que nos, digámoslo así, desnaturalizamos. Es decir, vamos perdiendo esa naturaleza. Cabe aquí hacer hincapié precisamente en una enseñanza de sabiduría ancestral que viene de los Andes de América Latina, donde dicen que el ser humano solo es ser humano cuando abre su corazón, cuando vive desde el corazón. Es decir, cuando estamos desde este lado encontramos el sentido y la profundidad de lo que significa ser seres humanos. Mientras cuando nos quedamos en este lado ocurre lo que vemos desafortunadamente en todo el mundo, que es una deshumanización. Hace falta humanidad. Dice la frase por ahí, ¿la has visto? Veo muchos seres humanos, pero poca humanidad. Eso ocurre en este lado de dominio. Por eso estamos buscando, estamos llamados a recordar, volver al corazón, volver a ser lo que somos, volver a esta memoria, que es la memoria del amor, que es donde está nuestra naturaleza. Luego, ¿cómo es que funciona esto en el día a día tuyo, en el día a día mío? Ya yo te mencioné que para mí es demasiado importante, es muy profundo, es muy personal lo que siento con esto de la inteligencia del corazón, porque literalmente la expresión que yo utilizo es que el corazón salvó mi vida. Y lo hago en términos de comprender de que mi corazón, así como ocurre contigo, tu corazón es el sostén, es el centro de tu vida física. Él sostiene tu organismo. Pero comprender la inteligencia del corazón significa que ese órgano que tienes acá, en tu pecho, además de ser el centro y sostén de tu experiencia física o de tu organismo, es la inteligencia que le da sentido a esa experiencia. Entonces yo estaba en esos casos de muchos seres humanos donde me doy cuenta de que existo, vivo, estoy respirando, camino, como, tengo ocupaciones, trabajo o estudio, etc. Pero siento que me hace falta sentido de esto, simplemente estoy haciendo eso, respirar, comer, trabajar, y eso no me está generando satisfacción, me deja un hueco, me deja un vacío y una desazón. Cuando yo comienzo a buscar la inteligencia del corazón, me doy cuenta de que existe un sentido y de que desde el corazón aparece ese sentido que está acá, en la respuesta de lo que significa el ser. Antes de yo llegar a esto, cuando llegué al conocimiento del corazón y del ser, pude hacer una observación sobre esto que te voy a contar. A partir de llegar al conocimiento del corazón, pude darme cuenta de que el programa mental en el que yo estaba viviendo, porque ojo, tú puedes creer que vives en el espacio físico que te rodea, pero en realidad tu experiencia de vivir, tu conciencia de ser, está aquí,
está en tu mente, está en el programa que allí se ha construido. Entonces mi experiencia personal ha sido de vivir en un programa mental, dentro de una cápsula mental que se fue generando desde niño, en la cual me consideraba inútil o incapaz, un estorbo para los demás, sufría por no encajar, entonces demasiado tímido, con overthinking o mucho proceso de pensamiento para decir cualquier cosa, porque me faltaba confianza en mí, porque no tenía seguridad de mí mismo, porque casi todo el tiempo estaba más próximo a llorar que a entregarme a lo que estaba viviendo, muy apartado, muy aislado y sintiéndome de muy poco valor. Eso en términos generales hace parte de lo que mi programa mental se generó, que en resumen es miedo, es el dominio del miedo, es sentirse desprotegido, y en esa falta de seguridad es considerar que mejor no hagas nada, mejor no digas nada, porque el miedo tiende a ello, a que no des un paso. Si tú quieres cambiar de trabajo, si tú quieres tomar una decisión en tu vida personal o amorosa, si tú quieres cambiar de carrera, alguna transformación que tengas el impulso desde adentro de hacer, el miedo va a estar ahí para decirte: tienes este riesgo, puede pasar esto, vas a perder lo que ya has ganado, mira que estás cómodo en esto que estás viviendo. Y automáticamente el mensaje del miedo en ese momento va a ser: no des un solo paso, ni uno solo. En contraste, en esa situación, lo que va a hacer el corazón es darte el impulso. Ok, no estás satisfecho con donde estás, entonces vamos a reflexionarlo. ¿Por qué? Tal vez te llama más la atención hacer esto. Ok, ¿cuál sería el primer paso? ¿Ves la diferencia? Mientras el miedo va a decir no des un solo paso, el corazón te va a invitar a decir cuál es el primer paso. Automáticamente quiere decir que te va a llenar de confianza, de seguridad, de amor por ti, de valor por tu ser, porque te va a impulsar a buscar aquello en lo que te vas a expandir, en lo que vas a encontrar mayor satisfacción. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Entonces, al buscar esa esencia del corazón, este término me encanta, pude enraizar. Es como si yo fuera una planta, una hoja que llevaba el viento, una casa construida en arena movediza, como se dice, algo que con la más mínima tempestad se iba a derrumbar. Y cuando encuentro esta sabiduría del corazón y empiezo a acercarme a mi corazón, a sentir mi corazón, a conectar con mi corazón, a volver a lo que soy, en ese momento yo pude encontrar valor de ser. Pude, digámoslo así, frotar la lámpara. Escucha esta metáfora, como que el corazón es esa lámpara del genio que aprendes a frotar y sale ese genio que es tu amor propio. Porque tu amor propio se convierte en inteligencia, se convierte en sabiduría, es confianza en ti, es decir, te da fortaleza, vehemencia, firmeza para los pasos que sientes dar en tu vida. Entonces eso me dio seguridad, confianza en mí, y empecé a sanar, a reestructurar lo que significa mi experiencia de vida. Ahí es donde yo digo, el corazón salvó mi vida. Pasé de simplemente estar respirando, lo que hacemos todos, incluso hacen las otras especies, a tener un sentido, un valor, un significado. Y desde ese significado, amor por mí, propósito, confianza. Y comencé a actuar, a ir construyendo mi vida, a ir escribiendo la historia de mi existencia, de mi paso por el planeta, de manera que se reflejara lo que yo sí soy, lo que yo quiero que suceda conmigo, lo que yo quiero experimentar. Todo basado en lo que significa recordar. Volver al corazón para ser consciente del tesoro que soy, de esa lámpara, de ese genio. Significa empoderarte. Y esto entonces me enseñó a lo largo de estos años que la dinámica se resume en ir del miedo al amor, porque se trata de comprender el programa que ha estado en tu mente del miedo, saber salir de él para verlo desde otra perspectiva, hasta conectarnos con el amor para volver aquí y sanarlo. Cuando hacemos esta dinámica de ir del miedo al amor, reactivamos el mecanismo que funciona en nosotros, que te voy a estar explicando en un próximo video. Por ahora, esto que te comparto de ir del miedo al amor, como el sumum de lo que significa pensar con el corazón, la conexión con esa esencia que sostiene la vida, me enseñó que entonces necesitamos un proceso que nos permita ir del miedo al amor, que
inicia con un impacto. Requerimos de un primer impacto que nos permita salir del miedo, salir de la mente, un impacto. Pero luego el impacto debe volverse en un proceso de educación, reeducación de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, para que pueda conectarse con la sabiduría del corazón. Ese impacto y ese proceso tienen 3 claves o 3 objetivos. El primero es sanar. Cuando hacemos este proceso desde un impacto que luego se convierte en un camino de educación, lo primero que hacemos es sanar. Sanar este programa, descubrir eso que se construyó en nuestra mente y comenzar a integrarlo, a procesarlo desde la sabiduría del amor, del ser que están en el corazón. Pero luego, ese proceso debe permitirnos descubrir. ¿Descubrir qué? La profundidad de lo que somos, de nuestro verdadero valor. ¿Para qué? Para que aumente, incremente, se despierte el amor en nosotros, que salga el genio. Y en tercer lugar, regenerar. Estamos hablando de un impacto y un camino que sana, que nos permite descubrir y que nos permite regenerar. ¿Qué significa regenerar? El punto aquí está en que estos dos, miedo y amor, siempre están presentes y van a estar presentes en nuestra vida. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién domina? ¿Cuál domina en tu vida? ¿El miedo o el amor? ¿Cuál lleva la batuta? ¿Cuál es el director de la orquesta? Ahí es donde hay que hacer el cambio. Ahí es donde necesitamos asumir un compromiso, una responsabilidad, una decisión de retomar nuestra conciencia de ser, sacarla de la mente, del ego y del miedo. La conciencia, lo que yo me doy cuenta que soy, la valoración que hago sobre mí, sobre lo que pasa, sacarla de aquí para pasarla aquí. Porque mientras siga dominando el miedo, nos va a seguir encerrando y hundiendo. Cuando volvamos al dominio del amor, será libertad, será elevarse, será volar. Por eso es un impacto y camino para sanar desde acá, sanar todo esto. Para, en segunda instancia, descubrir la profundidad de lo que somos. Y en tercera instancia, regenerar nuestra vida, nuestro camino de vida, darle la batuta, darle la dirección a esta inteligencia superior e interior que es el amor, el ser y el corazón. Si quieres saber más de qué se trata esta propuesta, te voy a estar contando de lo que es la experiencia del miedo al amor como una experiencia que vamos a vivir con esas características. Un impacto que se convierte en un camino, en un proceso para sanar, descubrir y regenerar. Entonces, dale clic al enlace que vas a encontrar en la descripción o en el primer comentario ahora mismo para que continúes informándote sobre lo que significa este proceso del miedo al amor, que es la sustancia, el sumum, donde se resume mis más de 12 años de experiencia en pensar con el corazón, para que tú también sigas caminando en este redescubrimiento de nuestro ser y en lo que es recordar, volver al corazón, volver al amor, volver a la naturaleza de lo que somos. Dale clic al enlace y nos seguimos viendo para que hagas parte de esa experiencia de impacto y de camino que sana, que descubre, que regenera. Ahí te veo.